Hermanos, Dios les bendiga. Feliz sábado. ¿Cómo se sienten? Felices, ¿por qué? Porque estamos en el día santo de nuestro Dios y porque Él está aquí con nosotros. Lo creemos por fe. Hermanos, vamos a orar para que estudiemos la palabra de nuestro Dios. Espero que hayan traído su Biblia para que la podamos estudiar. Así que vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites poder presentar tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que podamos estar en reverencia para escuchar tu palabra. Danos sabiduría para que podamos atesorar este mensaje en nuestros corazones y podamos estar preparados para todo tipo de engaño que Satanás quiera infiltrar dentro del pueblo de Dios. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar la clase. ¿De qué se va a tratar la clase que vamos a estudiar en esta mañana? Quiero, hermanos, que comprendamos perfectamente bien de que el sábado que nosotros guardamos es el mismo sábado de la creación. Amén. Y ese día santo que Dios santificó en la creación no se ha perdido en la historia. Ahora, ¿por qué es interesante, hermanos, que nosotros tengamos claro este concepto? Hay una creencia que sostiene que el sábado durante toda la historia en algún momento se perdió y que por lo tanto estamos guardando el sábado equivocado. Esta creencia la enseñan muchos cristianos de otras iglesias, que los adventistas estamos equivocados porque estamos guardando un día equivocado. Es interesante que esta creencia surge porque durante la historia han habido dos calendarios, el calendario gregoriano y el calendario juliano. Estos cristianos sostienen de que los adventistas estamos guardando un sábado gregoriano, que no estamos guardando el sábado bíblico, que estamos guardando un sábado equivocado que se inventó la Iglesia Católica por la entrada del calendario gregoriano y juliano. En YouTube y en las redes sociales hay infinidad de información espuria. Es terrible ver cómo día tras día se están levantando creencias extrañas y erróneas. Y si nosotros no estamos preparados y si nosotros no estudiamos la Biblia, vamos a ser engañados, hermanos. Es terrible ver la enorme ignorancia que hay de las Escrituras dentro del pueblo de Dios. Así que en esta clase lo que me propongo es demostrar bíblicamente y con la historia y con base científica de que el sábado no se ha perdido en la historia. Dios no puede permitir que su día santo quede en la incertidumbre. Vamos a ver en esta clase que los adventistas del séptimo día estamos guardando el mismo sábado de la creación, el mismo sábado que Cristo guardaba cuando anduvo en esta tierra. Amén. El sábado no se ha perdido, es el mismo sábado y lo vamos a demostrar, Biblia e historia. Sabe, hermanos, que estos temas son importantes porque algunas veces cuando alguien nos dice así, no hayamos cómo responder. Así que espero que este estudio o esta clase les sirva a ustedes y los que van a ver el video en YouTube, que les sirva. ¿Cómo poder responder a alguien que diga de que el sábado se perdió
Y que los adventistas estamos guardando un sábado equivocado, el sábado gregoriano le llaman ellos. Más que todo quienes enseñan esta herejía son los que tienen raíces judías, los judíos mesiánicos. Sostienen de que nosotros estamos guardando un sábado gregoriano, no el bíblico. Porque dicen ellos de que los judíos, o sea ellos, guardan el verdadero Shabbat, dicen ellos. Los adventistas guardan un sábado católico, creado por la Iglesia Católica. Noten qué confusión. Así que hermanos, espero que hayan traído su Biblia porque vamos a estudiarla. Aquí no vamos a dar ningún sermón. Vengo a que ustedes conozcan la Biblia. Espero que hayan traído papel y lápiz para anotar esta información. Si usted no tiene capacidad para asimilar esta información, anótela. Pero si usted es una persona que tiene un cerebro que asimila toda la información, entonces no anote. Yo sé que le va a quedar en su cerebro esa información. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí va la información. ¿Estamos listos? Ok. Quiero que se concentren, por favor. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? Porque Dios así lo estableció desde el principio. Algunos creen, algunos detractores escépticos y ateos sostienen de que antes de que los hebreos aceptaran una semana de 7 días, ya los babilonios contaban una semana de 7 días. Y que los hebreos copiaron eso de los babilonios. No hayan cómo desvirtuar la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos una semana de 7 días? Porque es de origen divino. Noten qué interesante. Tenemos el año. ¿Con qué astro tiene que ver el año? Los que han ido a la escuela. ¿Qué es lo que cuenta un año? Es de que la Tierra da vuelta, ¿qué? Alrededor del Sol. Y cuando la Tierra gira bajo su propio eje, ¿es qué? Un día. Pero, ¿qué es lo que calcula un mes? La luna. Por eso es que los hebreos le llamaban a los Rosh Chodesh o a los cabos de mes novilunios, sábados lunares, porque los meses tienen que ver con la luna, los años tienen que ver con el sol, con el astro del sol. ¿Y la semana 7 días con qué astro? Con ninguno. Dios ha establecido desde la creación una semana de 7 días. Hermanos, la semana que nosotros tenemos hoy, ¿de cuántos días es? De 7. ¿Sí? Porque Dios así lo estableció. Génesis capítulo 1, versículo 31. ¿En qué día Dios terminó de crear? En el 6º día. Génesis 1, 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno que, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día 6º. Pregunto, hermanos, ¿qué es lo último que Dios creó en el 6º día? Al hombre. Por eso dice el Salmo 8 que el hombre es corona ¿de qué? De la creación. O sea que la creación estaba completa el 6º día. Pero ¿qué es lo que hizo Dios en el 7º día? Lo bendijo. Pero antes de bendecir, lo que hizo, Lo reposó. lo reposó. ¿Estamos de acuerdo? Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día 7º y lo santificó. ¿Pero por qué hizo esto? Porque en él reposó
de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí va la pregunta. ¿Cuándo es que Dios bendijo y santificó el sábado? ¿Cuando el día estaba comenzando, a la mitad del día o cuando el día terminó? Tuvo que haber sido después de que reposó o terminó el día. Dios lo santificó. La pregunta es, ¿por qué no lo hizo al principio del día? Porque es la presencia de Dios que hace santas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Si sacamos a Dios del sábado, ese día pierde su significado. Pero ¿por qué ese día es santo? Porque Dios, la presencia de Dios estuvo en ese día. Y noten, y bendijo Dios el tercer día, el séptimo día. O sea, en otras palabras, el séptimo día, el sábado, es la firma que identifica a Dios como el creador de los cielos y la tierra. O sea, aunque técnicamente Dios terminó de crear el sexto día, pero a ese cuadro de la creación le hacía falta algo. ¿El qué? La firma o el sello que identificaba de que Dios era el dueño, el autor de esta creación. Imaginémonos, hermanos, y aquí se meten en problemas los protestantes, yo los agarro en curva. Hace poco estaba platicando con un pastor de una iglesia evangélica que no acepta el sábado como día del Señor. Y lo dejé en que pensar. Dígame usted, ¿cómo me demuestra que usted está adorando al Dios creador de la Biblia? Y lo dejé en que pensar. ¿Cómo me demuestra usted que está adorando al Dios creador? No halló cómo responderme, se fue por la tangente. Nada que ver con el tema. Y después le respondí yo, la única forma de demostrar que yo adoro al creador es guardando el sábado del cuarto mandamiento. Amén. Porque ese mandamiento nos identifica de que Dios es el creador. Amén. Porque en ese día terminó Dios de crear. ¿En qué sentido? ¿Qué es lo que hizo Dios el séptimo día? Crear el día y reposar. Ahora la pregunta es, ¿en qué sentido Dios reposó? ¿Cómo reposó Dios? Saben de que una vez un hermano me levantó la mano y me dijo que reposar significa irse a dormir. Por eso él venía apareciendo a las 10 de la mañana a la hora del culto. Y como que si era el presidente de la República le empezaba a dar la mano a todos los hermanos. ¿Es cierto, hermanos, que reposar significa irse a dormir a la hamaca? Entonces, ¿de dónde habrán sacado los hermanos que no vienen en la tarde y se quedan roncando? ¿De dónde lo habrán sacado? Solamente por poquito les hace falta llevar la hamaca a la iglesia. El término reposar no significa irse a dormir. Esa palabra es un verbo que significa cesar. Dios cesó. No es que se fue a dormir. Estaba haciendo algo y cesó. Pero la pregunta es, ¿cómo fue que Dios reposó en el sábado? ¿Qué es lo que hizo Dios en el sábado? ¿Qué es lo que hizo Dios en ese día? Muy buena pregunta. Ahora, es interesante, hermanos, que hay un versículo que está en el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 31, versículo 17. La pregunta que acabo de hacer es la siguiente. Si Dios reposó o cesó el séptimo día, ¿cómo fue que lo reposó? Muy buena pregunta. Hay un versículo que nos responde esta pregunta. Éxodo 31, 17. Éxodo 31, 17. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel.
Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Y en el 7º día cesó y reposó. Pareciera que se repite la palabra, pero no. ¿Qué es lo que hizo Dios el 7º día? Cesó y ¿qué? Reposó. ¿Qué es cesar y qué es reposar? Muy buena pregunta. Dice el texto, ¿lo están leyendo conmigo, hermanos? Éxodo 31, 17 estoy leyendo. ¿Qué es lo que hizo Dios en el 7º día? Cesó y reposó. Hermanos, nuestro idioma español es muy pobre. La Biblia no fue escrita en español, ni en catalán, ni en inglés. Los profetas, ¿en qué idioma escribieron? En este caso Moisés está escribiendo en hebreo. Hebreo, porque era el idioma que hablaban los hebreos. Aquí Moisés está usando 2 palabras distintas. Aunque en el español puede sonar como sinónimo, pero son distintas en el hebreo. Si ustedes tienen duda, búsquense una concordancia Strong y van a ver que lo que les digo es cierto. Esta palabra cesó es Shabbat. La traduce, es Shabbat en el hebreo. Y reposó es otra palabra en el hebreo. Es Nafash. Shabbat y Nafash. O sea que Dios el 7º día Shabbatizó, cesó y también hizo Nafash. ¿Qué es Nafash? ¿Quieren que les diga qué es Nafash? La concordancia Strong, bueno, aquí la tengo. Aquí les va la información. Noten cómo dice la Strong. Nafash, raíz primaria que significa respirar, paz, como ser soplado sobre. Noten qué interesante. Figurativamente refrescado, como una corriente de aire. Muy extraño. Noten que Nafash es la palabra que está usando aquí Moisés. Dice que es refrescado como una corriente de aire. Así dice la suya. Correcto. Ahora, escuchen lo que les voy a decir. Esta expresión refrescado, ¿a qué se asemeja? Ok, quiero que se concentre porque estos temas son delicados. Esta palabra Nafash es la palabra misma que se usa. Un ejemplo, cuando usted está hablando para nosotros los seres humanos, cuando usted viene cansado de la milpa y su esposa le tiene un refresco ahí del que le gusta más a usted y se lo toma, ¿cómo le hace? ¿Cómo se siente? De tan satisfecho. O sea que Dios en el 7º día, ¿cómo se sintió? Tan feliz y tan refrescado ver lo hermoso de su creación. E hizo Nafash y le hizo de satisfecho. Hermanos, ¿saben qué significa eso? Cuando nosotros sentimos de que el sábado es una carga, significa que no estamos deleitándonos en él. Cuando a usted le pesa venir a la iglesia en sábado, significa que no ha comprendido correctamente qué significa reposar. Cuando usted se desespera por irse para la milpa o para el trabajo, aún no ha comprendido qué significa reposar en Cristo y en su día santo. Cuando usted cuestiona el día santo de Dios, significa que aún no ha comprendido qué significa reposar. Cuando usted, por temor a que le bajen la nota en la universidad o en la escuela, no viene los sábados a la iglesia, no ha comprendido qué significa aún
reposar en el día santo de Dios. Cuando usted, en lugar de venir a escuchar la palabra de Dios, viene a dormir a la iglesia, aún no ha entendido qué significa reposar. ¿Han visto ustedes, hermanos, que se ponen a dormir, que hasta con la boca abierta, peligroso, se les mete un insecto? No es broma, hermano, es verdad eso. Y es peligroso dormirse en la iglesia, hermano. ¿Saben por qué? Una vez un predicador estaba predicando sobre el trigo y la cizaña. Y el predicador en la predicación dijo: hermanos, ¿cuántos se quieren ir con el diablo? Y el hermano que estaba dormitado despertó así adormitado y dijo: yo. Porque estaba dormido, no entendió de qué estaba hablando el predicador. Terrible, hermano. Entonces Dios en el séptimo día cesó y se deleitó. ¿Cómo debemos nosotros hacer en el día sábado también? Debe ser ¿qué? Un día ¿qué? De deleite. Yo no sé por qué vienen enojados con esa gran cara, parecen buñuelos. Yo no sé por qué vienen enojados. ¿Cómo debemos estar aquí en la iglesia? Contentos, felices. ¿Saben, hermanos, que cuando ya viene acercándose el sábado, una gran alegría que me entra a mí, hermanos? Porque me alejo de tanto trabajo material y tanto ajetreo y siento aquella gran tranquilidad, aquella gran paz en mi corazón. Sentirse deleite, venir aquí a la casa de Dios, a congregarnos, a vernos unos con otros, a compartir la palabra de Dios, a cantar himnos al nombre de Dios. Se siente aquella gran felicidad. Y ahora entendemos por qué el salmista dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar ¿qué? Los hermanos juntos, porque ellos sabían qué significaba el Shabbat. Los judíos sabían perfectamente qué significaba guardar el sábado. Interesante. Ahora, Dios descansó el séptimo día, porque el primer día de la semana, ¿cuál es? Domingo. Y el séptimo, sábado. Pregunto, antes de leer la cita bíblica, ¿yo puedo agarrar cualquier día de la semana como día del Señor? No. ¿Por qué? Porque Dios no lo santificó. ¿Puedo decir de que el domingo es día séptimo? No. ¿Puedo decir que el martes es un día santo? ¿Saben de que hay gente que dice que pueden agarrar cualquier día de reposo? Depende de cuándo empezaron a trabajar. ¿Es correcto eso? No, porque Dios no lo ha dicho eso. Porque la santidad de ese día no se la podemos pasar a otro día. Porque Dios ha dicho que el día séptimo es el día santo. ¿Y cuál es el día séptimo? Es el sábado. ¿Saben de que la Biblia católica, saben cómo dice? Sábado. Esta Biblia que tenemos nosotros, Reina Valera, dicen aquí equivale al sábado. Ponen un asterisco a pie de página. Pierden tiempo, lo hacen perder tiempo a uno, pierden papel. ¿Por qué no le ponen de un solo sábado? No que dicen abajo y tiene que ir a buscar uno a otro lado. Aquí equivale al sábado. Yo no sé por qué mentalidad va. Es ilógico. ¿Para qué le ponen ese trabajo, hermanos? Mejor póngale un solo sábado. Y terminó todo. Ahora, vamos a ver de que la semana, 7 días, tiene su origen en Dios. Él es el autor de la semana, 7 días. No es Napoleón Bonaparte, no es ningún político, no es ningún rey, no es ningún científico. El creador de la semana, 7 días, es Dios. Amén. Ahora, vamos a ver de que este concepto se mantuvo por toda la historia, no ha cesado. Aún tenemos una semana de ¿qué? De 7 días. Y nadie la puede cuestionar. Ahora, primera pregunta: ¿acaso se perdió el sábado en los días de los patriarcas? Desde el Edén hasta los patriarcas, Noé y Abraham y Jacob e Isaac. En ese lapso de tiempo se perdió el sábado. ¿Se perdió la semana o el concepto de 7 días? ¿Qué dicen ustedes? Noten, vamos desde el Génesis, venimos desde el Génesis y vamos a aterrizar hasta hoy. Por eso es que yo quiero que anoten esta información, hermanos, porque esta información vale oro.
vale más oro que el que tiene el Vaticano. Ahora, noten qué interesante. Noé y los patriarcas conocían y contaban la semana de 7 días. Génesis 7:4. Génesis 7:4. Hablando de Noé. ¿Lo tienen conmigo, hermanos? Porque pasado aún 7 ¿qué? 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Pero noten que dice, porque pasados aún 7 días. ¿A qué equivale 7 días? ¿Una semana? Pregunto, ¿en esa semana lleva un sábado? ¿Hay un sábado en esa semana? Sí. Cuando Noé envió la paloma, ¿cuánto esperó? Otros 7 días. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 8, versículo 10 al 12. Génesis capítulo 8, versículo 10 al 12. Esperó aún otros 7 ¿qué? Días. Y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros ¿qué? 7 días. ¿Están conmigo, hermanos? Y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Noten que si se habla de 7 días, se está hablando de una semana, porque el ciclo semanal contiene 7 días. Aunque acá no diga textualmente de que Noé o Abraham o los patriarcas guardaron el sábado, pero se infiere, porque en cada semana, 7 días, hay un ¿qué? Un sábado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es inferir? Es hacer una deducción en base a otra cosa. ¿Están conmigo, hermanos? O sea que los patriarcas transmitían su legado a través de la boca. Como no había escritura, se transmitía a través de la boca, oralmente. Pregunto, desde Set, desde Adán, ¿será que el sábado se perdió o se transmitió de generación en generación a través del habla, de la transmisión o la tradición oral? Claro que sí, se infiere. Inclusive, esto es más interesante, hermanos. La Biblia describe a Noé un varón justo. Eso dice Génesis capítulo 7, 1 al 2. Noé era un varón justo en contraste con los pecadores de su generación. Eso lo dice Génesis 7, 1 y 2 de Pedro 2, 5. Noé era un varón justo en contraste con la generación impía. Pero es interesante, hermanos, que dice la Biblia que para que una persona sea justa, ¿qué tiene que hacer? Guardar los mandamientos. Noten que se infiere. Si Noé era una persona justa, significa que Noé era un fiel obediente a los mandamientos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la Biblia, ¿cómo describe a la ley? Romanos 7:12 dice que la ley es santa, justa y buena. Si Noé era justo, pregunto, ¿guardaba los mandamientos? Sí. Pregunto, ¿estaba incluido aquí el sábado? Sí. Porque entonces se dijera que Noé guardó alguno de los mandamientos. Inclusive, la Biblia enseña que Abraham guardó ¿el qué? Los mandamientos. Muy interesante. Jacob, hablemos de Jacob. Jacob trabajó una semana ¿por quién? Por Raquel. Génesis 29,
versículos 27 al 28. Génesis 29, versículos 27 al 28. Cumple la semana de esta y te daré también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Interesante. Jacob trabajó una semana por Raquel. Aquí se infiere que está incluido el sábado, porque una semana de 7 días incluye un sábado. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, vámonos hasta el Sinaí. O vámonos hasta el Sinaí. Desde la creación hasta el Sinaí, ¿creen ustedes de que se perdió el sábado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Saben, hermanos, que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ¿para dónde lo llevó? Para el desierto. Después iban a pasar a la Canaán, pero iban a pasar por el desierto. Cuando Moisés y Aarón llegaron donde Faraón y le dijeron: deja ir a mi pueblo para que celebren fiesta en el desierto. Esa fiesta, ¿a qué se refería? Por el contexto de Éxodo 16, esa fiesta era el Shabbat. O sea que al desierto iban a ir a guardar el sábado. Porque en Egipto lo podían guardar. No. Así que Dios tenía que libertarlos de esa esclavitud y llevarlos al desierto para que en el desierto guardaran el sábado. Noten cómo dice Éxodo 16, versículos 22 al 23. Ustedes pueden leer todo el capítulo. Ustedes saben de qué se trata. Durante los 5 días de la semana iban a recoger ¿el qué? Una porción por cada persona. Y en el 6º día, ¿qué es lo que iban a hacer? Doble. Porque en el 7º no iba a haber. O sea, esa doble porción que se recogía en el 6º día era para que se guardara la otra porción para el sábado. Era una profecía mesiánica. Pero aquí vemos cómo Dios está instruyendo a Israel en el desierto para que guarden el Shabbat. Noten. Y esto es antes del Sinaí. Éxodo 16, versículos 22 al 23. En el 6º día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrare, guardarlo ¿para qué? Para mañana. Aquí vemos cómo el sábado se sigue preservando en el desierto. El mismo sábado de la creación, Israel lo está guardando en el desierto. Noten, ¿cuánto tiempo estuvo Israel en el desierto? Porque el plan de Dios era que se tardaran ¿cuánto? 40 días. Pero por su rebelión y su apostasía, ¿cuánto se tardaron? 40 años. Pregunto, ¿cuántas semanas hay en 40 años? Yo hice la ecuación aquí y me salieron 2080 semanas. En 40 años. O sea, en otras palabras, en esos 40 años hubieron 2080 sábados. ¿Están conmigo? Dios instruyendo a Israel cómo guardar el sábado. Que respetaran el sábado porque era un día santo. Ahora, vámonos un poco más adelante. ¿Será que también se perdió el sábado entre el tiempo de Moisés y el de Jesús? Ahora, partamos de Moisés hasta Jesús. ¿Será que se perdió el sábado?
¿Qué dicen ustedes? Ahora, ¿qué día iba Cristo a la sinagoga? Si el sábado se hubiese perdido, como dicen estos cristianos, Cristo hubiese estado guardando un sábado equivocado. Pero ahora vemos de que Cristo sigue la línea de Moisés. Inclusive Moisés es una tipología de Cristo. Cuando lo vamos a la Biblia, Moisés es un tipo de Cristo, es una tipología. Lucas 4:16. Veamos que Cristo era un fiel guardador del sábado. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Pregunto, ¿qué día Cristo guardaba? Sábado. Si Cristo estuviese con nosotros en persona, ¿a qué iglesia fuera? ¿Con quiénes se congregara? Con los adventistas del séptimo día. Está por lógica, se entiende. Porque Cristo era un fiel guardador del sábado. Aquí dice, conforme a su costumbre. La costumbre de Cristo era ir los sábados a la sinagoga. Ahora, ¿qué día reposaban las mujeres piadosas? Esas mujeres que seguían a Cristo por donde quiera que iba y lo siguieron hasta el sepulcro. ¿Qué día guardaban esas mujeres piadosas? Aunque el texto no diga que María, la madre de Jesús, guardaba el sábado, pero se infiere. Yo siempre les he dicho, hermano, hay personas que para evadir la verdad hacen preguntas absurdas e ilógicas. Me dicen así: muéstrame un texto bíblico donde diga de que María, la madre de Jesús, guardaba el sábado. Textualmente no hay ningún texto. Pero la Biblia se entiende por lógica. Si María era la madre de Jesús, ¿qué madre no va a respetar los mandamientos de Dios? Más siendo María una judía fiel a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia se entiende por lógica. Yo no necesito que el texto me diga María guardaba el sábado igual que los adventistas. Por lógica se entiende, si María, la madre de Jesús, y las otras mujeres eran mujeres piadosas y eran judías, significa que también guardaban el sábado. Amén. Lucas 23, 54 al 56. Lucas 23, 54 al 56. Era el día de la preparación. ¿A qué equivale el día de la preparación? Sexto día. Y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. O sea que estaba por ocultarse ¿qué? El sol. Y vueltas, o sea, se regresaron para la casa. Porque se ocultaba ¿qué? El sol. Y según la Biblia, ¿cuándo comienza el sábado? Cuando el sol se oculta en el sexto día. Ahora, ahora se dan cuenta por qué los adventistas también decimos feliz día de preparación. ¿Qué estamos diciendo? Feliz día de preparación porque el viernes es donde se preparan ¿qué? Los fileten y la sopa maruchan. ¿Verdad? ¿Sí? El viernes es el día donde se hacen los preparativos para que el sábado en la mañana no ande como loco buscando los huevos de la gallina o a la carrera haciendo los frijoles o cociendo los frijoles. La preparación se hace el viernes para que el sábado solamente se calienten los alimentos para evitar el ajetreo y para que nuestra mente esté espaciada solamente en la adoración a Dios. Por eso es que se llama día de preparación. Y vueltas dice, prepararon especies aromáticas y ungüentos
y descansaron el domingo conforme al mandamiento. ¿Cómo dice? Descansaron el sábado conforme al mandamiento. Aquí les va esta información. ¿Están aquí todavía, hermanos? ¿O ya se fueron? Agarren esta información porque esta información vale oro. O sea, ustedes son ricos en este momento. Saben de que Lucas escribió su libro cerca del año 62 después de Cristo. Cristo murió en el año 31 de nuestra era, o sea que Lucas escribió 31 años después de la muerte de Cristo. Lucas no era apóstol. Lucas era un investigador. Era un médico gentil de nacionalidad romana. Recopiló información sobre Cristo para escribirle 2 tratados al excelentísimo Teófilo. Lucas está escribiendo en el año 62 su libro. Y Lucas, un gentil, no judío, noten cómo se refiere al sábado. Y estas mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Si el sábado hubiese sido abolido, Lucas en el año 32 no hubiese dicho así. ¿Están conmigo, hermanos? Lucas, un gentil, está diciendo, y estas mujeres guardaron el sábado conforme al mandamiento. Si por casualidad el sábado se hubiese alterado o abolido o cambiado por el domingo, Lucas jamás hubiese usado este término en el año 62. ¿Están conmigo, hermanos? Dice conforme al mandamiento. Está citando Éxodo 20, versículos 8 al 11. Amén. En el año 62 se escribió este libro. Interesante. Significa que el sábado en los tiempos de Cristo no había sido perdido. Se seguía guardando el mismo sábado de la creación. Vámonos un poco más adelante. ¿Será que el sábado se perdió después de Cristo? ¿Qué pasó con la iglesia después de que Cristo murió en los siglos subsiguientes? ¿Será que el sábado se perdió y los discípulos se equivocaron y perdieron el sábado? Hermanos, los judíos eran detallistas en esto, en contar los días. ¿Cómo a un judío se le iba a perder este cómputo? Es ilógico. Los judíos esparcidos por todas las naciones eran muy cuidadosos en contar el tiempo. Así que era imposible que los judíos esparcidos por todas las naciones fuesen a perder de vista el sábado. Es ilógico. Cuando sucedió el día del Pentecostés, ¿quiénes habían llegado? ¿Y de dónde? Hechos 2:5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. O sea que estos judíos esparcidos por todas las naciones habían llegado a Jerusalén a celebrar el día de Pentecostés. Pregunto, ¿creen ustedes de que estos judíos se habían confundido con respecto a la fecha del sábado? No. Los judíos eran cuidadosos en este sentido, hermanos. Interesante. Ahora, aquí va la información que quiero que ustedes conozcan y quiero que la asimilen. Vámonos a nuestro tiempo actual. ¿Será que el sábado se perdió con la entrada del calendario gregoriano y juliano? Esta información vale oro. Hay un libro, hermano, que se llama Vientos de Doctrina, de los hermanos Standish. Tremendo libro, hermano. Yo tengo ese libro. Si alguien lo quiere, se lo puedo mandar en PDF. Tremenda información. Habla ese libro de todas las doctrinas erróneas y conceptos erróneos y apóstatas que se han venido por toda la historia infiltrándose en la iglesia. ¿Saben, hermanos, que hay adventistas que creen en esta herejía?
de que nosotros estamos guardando un sábado equivocado. Hay adventistas que han sido contaminados con esta herejía. Ahora, esta información quiero que la asimilen. Con la entrada del calendario gregoriano y juliano, tampoco el sábado se perdió. Les explico. Con la entrada del calendario gregoriano y juliano, no se alteró el ciclo semanal de 7 días. Lo que se alteró fueron los meses. Por eso es que tenemos meses de 30, meses de 29. ¿Cuál es el mes que viene de 29? Febrero. Porque con la entrada del calendario gregoriano y juliano, lo que se alteró fue los meses, no el ciclo semanal. El calendario gregoriano fue inventado por el Papa Gregorio XIII en el año de 1582. Note qué interesante. Correcto, y ese sustituyó al juliano, porque el juliano, vamos a ver de que el juliano fue creado por Julio César en el año 46 antes de Cristo. Y lo que dice el hermano Ernesto es verdad, porque el calendario gregoriano sustituyó al juliano. Y es interesante, hermanos, que el calendario gregoriano, inventado por el Papa Gregorio XIII, llegó a ser adoptado inmediatamente por los estados católicos europeos, los territorios gobernados por el rey Felipe II. Y hasta el día de hoy, hermanos, tenemos un calendario gregoriano. El calendario que nosotros tenemos es un calendario gregoriano. ¿Sí? Pero aquí va la información. Mire cómo Dios es soberano. Yo glorifico a Dios por su enorme poder. Jamás va a permitir Dios que su día santo se pierda. No puede permitir eso. Porque el que custodia la historia, ¿quién es? Dios. Es el que mueve los tiempos y las edades, dice Daniel. Ahora, aquí va la información, hermanos. El calendario juliano fue adoptado y entró en uso en los días de Julio César, alrededor del año 46 antes de Cristo. Y él designó el 7º mes del año con su propio nombre. Por eso es que tenemos, ¿saben de qué en ese mes nací yo? En julio, porque fue en honor a Julio César. Interesante. Ahora, aquí va lo interesante. ¿Será que estos dos calendarios alteraron el ciclo semanal? No. Noten. El viernes seguía después del jueves y el sábado seguía después del viernes. Se mantuvo el mismo 7º día y el ciclo semanal no fue interrumpido en lo más mínimo. ¿Están conmigo, hermanos? Ahora, yo me quedé con la boca abierta. Y algunas veces, hermanos, puede resultar que soy arrogante o orgulloso si me dicen por mi forma de predicar, pero los que me conocen en persona saben de qué es mi forma de predicar. Pero me da una gran cólera ver tanta gente que por ignorancia repiten como loro lo que escuchan en internet y en YouTube. Hay que investigar. Me puse a investigar qué es lo que dice la Enciclopedia Católica sobre este punto. La Enciclopedia Católica confirma lo que estoy diciendo. Aquí tengo la información. Enciclopedia Católica, tomo 3, artículo cronología o cronología, página 740. Noten lo que dice la Enciclopedia Católica. Se debe notar que durante la era cristiana el orden de los días de la semana nunca ha sido interrumpido. Noten. Así como cuando Gregorio XIII reformó el calendario en 1582, el jueves 4 de octubre fue seguido por el viernes 15 de octubre. O sea que el ciclo semanal se mantuvo intacto. Lo que se alteró fueron los meses, dice la Enciclopedia Católica. Por eso es que hay meses de 30, meses de 31 y meses de 29.
como lo es en febrero. Correcto. Lo que está diciendo el hermano Ernesto es muy importante eso. Lo que se movieron fueron las fechas, pues los días siguen en secuencia. No se alteró el ciclo semanal. Entonces es ilógico, carece de fundamento bíblico, carece de historia y carece de información científica decir de que el sábado fue perdido en la historia. Y esto es más interesante, hermano. Estoy investigando qué dicen las fuentes científicas. Sabe que yo creo que es en California que tienen un telescopio pero gigantesco que se le conoce como el Monte de Palomar. Con ese telescopio ven hasta los microbios cuando están bailando en el planeta Marte. ¿Y saben qué es lo que dicen los científicos? Que por la posición de las estrellas se puede calcular de que el ciclo semanal se ha mantenido intacto desde la creación. La misma ciencia lo corrobora, que el sábado y el ciclo semanal no se ha perdido. Lo dicen los científicos por las estrellas. Investiguen esa información. Ahora, yo no sé de dónde habrán sacado estos cristianos que el sábado se perdió durante toda la historia y que los adventistas estamos guardando un sábado equivocado. Saben, hermanos, que en los tiempos de Elena de White esta creencia estaba abundando. Y quiero decirles, hermanos, que todas las falsas doctrinas que circulan en el mundo cristiano y que tratan de infiltrarse en la iglesia adventista no son nuevas. Mire, esos hermanos que han caído en apostasía y que andan diciendo que la iglesia adventista de Babilonia, ¿ustedes creen que eso es nuevo? En los tiempos de Elena de White ya habían apóstatas que decían eso. Esos hermanos que andan poniendo fechas para la venida de Cristo, ¿ustedes creen que es nuevo? En los tiempos de Elena de White habían fanáticos que hacían eso. Lean el espíritu de profecía. Esta creencia que estamos guardando del sábado equivocado estaba proliferándose en los tiempos de Elena de White. Y había una hermana que estaba metiendo este veneno a la iglesia. Y Elena de White tuvo que corregirla. Esto está en Mensajes Selectos, tomo 3, página 363. Lean, noten lo que dice Elena de White. Elena de White tuvo que reprender a esta hermana que estaba enseñando errores. Interesante, hermano. Noten cómo dice, se lo voy a leer. Dios descansó el séptimo día y lo apartó para que el hombre lo observara en honor a su creación de los cielos y la tierra en 6 días literales. Él bendijo y santificó el día de descanso. Y noten cómo dice, ya que los hombres son tan cuidadosos para investigar y averiguar en cuanto al periodo preciso de tiempo, debemos decirles que Dios hizo su sábado para un mundo esférico. ¿Qué significa eso? Aquí es de día, en Holanda es de noche. En otras palabras, en Holanda ya terminó el sábado. ¿Están conmigo? O sea, lo que estoy tratando de decir, lo que dice la cita es, donde el sábado llega primero en cada país y en cada continente, ese es el sábado. Porque Dios hizo el sábado de esa manera, desde la creación, para un mundo esférico. ¿Están conmigo, hermano? Ahora, noten cómo dice. Ya que los hombres son tan cuidadosos para investigar y averiguar en cuanto al periodo de tiempo, debemos decirles que Dios hizo su sábado para un mundo esférico. Y cuando el séptimo día nos llega a este mundo redondo, saben que hay una teoría que dice que la tierra es plana como un plato. La teoría de la tierra plana. Cualquier día vamos a dar un estudio para refutar esa otra herejía. ¿Sí? Que la tierra es como un plato. Mire qué lógico, qué absurdo. Si la tierra fuera como un plato, ¿qué pasara con los océanos? Es ilógico. Se ha demostrado científicamente que la Tierra tiene una curvatura. ¿Saben de que estos individuos dicen de que la NASA nos ha engañado, nos ha metido una teoría de una Tierra esférica
que la tierra es plana, y ellos le llaman una teoría de conspiración. ¿Cuántos han escuchado esa herejía? En las redes sociales hay un montón de videos donde dicen de que la tierra es plana como un plato. Y Ellen White tuvo que combatir esa teoría. En su escrito está toda esa información. Porque todas esas teorías y esas herejías que circulan en el mundo cristiano no son nuevas, tienen su origen. Noten, dice, cuando el séptimo día nos llega a este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ese es el tiempo en todos los países para observar el sábado. En los países donde no hay puesta ni salida del sol durante meses, como en Alaska, noten cómo dice, el periodo de tiempo debe ser calculado por los registros que se guardan. ¿Saben de que hay países donde nunca sale el sol? Se tiene que calcular. Terrible. Y saben que por eso Ellen White dijo que en esos países donde hace mucho frío, tienen que bañarse el viernes y no el sábado. No está diciendo Ellen White que no hay que bañarnos en sábado en la mañana para venir a la iglesia y venir todos hediondos. Correcto. Tomen el baño el viernes, el día de la preparación. Ahora, noten cómo dice la siguiente cita. Mensajes selectos, tomo 3, página 363, párrafo 2, dice: el Señor acepta la obediencia de toda criatura que Él ha hecho, de acuerdo con las circunstancias del tiempo en el mundo donde sale y se oculta el sol. O sea, en cualquier país donde se oculta más primero el sol o donde sale más primero el sol, ese es el día santo para ello. Así lo estableció Dios desde la creación. El sábado fue hecho para un mundo esférico, dice ella. ¿Qué es algo esférico? Noten. Por lo tanto, se requiere de parte del pueblo una obediencia que esté en perfecta armonía con el mundo creado por el Señor. Mensajes selectos, tomo 3, página 364, párrafo 1 y párrafo 5, dice: la hermana T, Ellen White abreviaba las palabras para no ofender a la persona, sino atacar la doctrina que enseñaba la persona. Y en los escritos de Ellen White aparecen nombres abreviados. Por ejemplo, la hermana T. No sabemos a quién le escribió, pero había una hermana que estaba enseñando esto, la hermana T. Ha estado hablándonos de usted. Ella dice que está un poco confundida con respecto a la línea de cambio de fecha. Ahora bien, querida hermana, esta conversación acerca de la línea de fecha es solamente algo que Satanás ha ideado como una trampa. Noten. Satanás la tiene engañada y trata de hechizar su sentido, como lo hace cuando dice: he aquí el Cristo, o allí existirán toda clase de ficciones e ingenios de Satanás para desviar a la persona, pero la palabra de Dios es: no lo creáis. No le crean a esa hermana. Si alguien se levanta diciendo que estamos guardando el sábado equivocado, está siendo un vocero de Satanás. Amén. Note qué interesante la siguiente cita o el siguiente párrafo. Ahora, hermana mía, escribo, dice, para decirle que no debemos dar el menor crédito a la teoría de la línea de cambio de fecha. Es una trampa de Satanás, traída por sus propios agentes para confundir la mente. Usted ve cuán completamente imposible es que esto sea así, que el mundo esté en lo correcto al observar el domingo y el pueblo remanente de Dios esté totalmente errado en observar el sábado. Mire qué absurdo. La gente dice: estamos guardando el día domingo en honor a la resurrección. Ah, ese día no se ha perdido, ¿verdad? ¿Verdad que ahí no dicen que se ha perdido el día domingo? No. Pero cuando lo aplican al sábado, ¿qué es lo que dice? Ahí se perdió. Mire cómo es el diablo. Esta teoría de la línea del cambio de fecha convertiría toda nuestra historia de los pasados 55 años en una completa falsedad. Pero el hecho es que nosotros sabemos dónde estamos parados, dice Ellen White.
Dios jamás va a permitir que su día santo se pierda en la historia. Esto significa, hermanos, que los adventistas del séptimo día estamos guardando el mismo sábado de la creación y el mismo sábado que Cristo observaba cuando anduvo en esta tierra. ¿Cuándo dicen amén? Así que, hermanos, espero que esta información les haya servido para que puedan crecer en conocimiento, y cuando alguien les diga esto, usted pueda responderles como hemos estudiado en esta mañana. Así que, hermanos, gloria a nuestro Dios porque nos permitió escuchar su santa palabra. Hermanos, vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios por este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias por tu santa palabra, porque a través de este estudio hemos aprendido mucho. Gracias, Señor, porque quizás este tema lo necesitamos para afirmar nuestra fe. Gracias, Señor, porque por tu amor y tu misericordia nunca has permitido que tu día santo se pierda en la historia. Gracias, Padre, por ser protector de tu ley. Gracias, Padre, por cuidar tu día santo, ese día que tú santificaste en la creación, para que tus hijos se deleiten y cantemos himnos a tu nombre. Gracias por este privilegio que nos diste de escuchar este mensaje. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.